para mí un gran gusto que me hayan permitido coordinar este módulo en compañía de mi amigo el doctor Carlos Uribe de Colombia. Él tiene mucha experiencia en esto, ustedes ya lo conocen también. Tendremos un cambio inicial en el programa, pero de alguna manera Alejandro Díaz también nos va a hacer el favor de tocar el punto del tratamiento del tronco guiado por AIBUS. Pero entonces Alejandro será nuestro primer ponente. Tenemos también de panelista al doctor Ricardo Allende y seguramente se estarán uniendo con nosotros algunos otros ponentes y panelistas. Ojalá que al final podamos tener una discusión interesante. Siéntanse con la confianza de preguntar, de participar, de comentar las ponencias. Entonces voy a ceder, no sé si tú quieres presentarte, Carlos, o si quieres doy adelante con Alejandro. Bien, entonces Alejandro nos va a hablar sobre el beneficio a largo plazo de angioplastía compleja guiada por ultrasonido. Alejandro, bienvenido. Gracias, buenos días. Gracias por la invitación a participar en este congreso. ¿Me ponen la primera, por favor? La que sigue. Acá la puedo manejar. Bien, todos sabemos que el resultado angiográfico después de la colocación de un stent puede subestimar o ocultar struts o mal expandidos, disecciones que no vemos por angiografía, y que eso desde luego incremente el riesgo de una complicación temprana o tardía. La angioplastía con stent ha demostrado que reduce stents liberadores de droga. La angioplastía reduce la estenosis intrastent comparado con stents convencionales. Sin embargo, siempre es un punto en contra o un talón de Aquiles la trombosis del stent y la revascularización del vaso tratado después del implante, especialmente en aquellos pacientes que tienen lesiones complejas o pacientes de alto riesgo. Revisando la literatura, ¿a quiénes se les considera pacientes de alto riesgo para una intervención coronaria? Son pacientes que tienen enfermedad de tronco no protegido, pacientes que tienen intervención del último vaso permeable de toda la anatomía coronaria, pacientes con daño miocárdico severo por fracción de expulsión menor del 35%, pacientes que tienen enfermedad de 3 vasos, pacientes que tienen comorbilidades como enfermedad valvular aórtica o mitral severas, pacientes que tienen presión diastólica final elevada también, pacientes con falla cardíaca derecha, pacientes que por supuesto están en choque. Y más o menos esta figura resume a lo que me estoy refiriendo, cómo todos los círculos apuntan hacia el centro, high risk coronary intervention. De tal manera que, aunque se ha demostrado en estudios tempranos la reducción de restenosis intrastent y trombosis del stent en stent liberador de fármacos guiados por ultrasonido, también hay estudios que han reportado beneficios clínicos netos con ultrasonido en pacientes con obstrucciones totales crónicas y pacientes con enfermedades en bifurcación en signos coronarios agudos. Este es uno de los metaanálisis más largos, de mayor inclusión de pacientes, 26,000 pacientes. Muchos de los estudios hechos con AIBUS en pacientes de alto riesgo son estudios orientales, coreanos, japoneses, asiáticos. Usan mucho ultrasonido. Mi intención no es describir esta diapositiva, pero sí para que vean más o menos cuántos artículos se revisaron, casi 600 artículos. Detectaron o se registraron 2 estudios dedicados a tronco, 2 estudios en bifurcación, 3 en bifurcación, y ahí está la descripción de cuántos en el metaanálisis, cuántos estudios fueron incluidos como alto riesgo. La angioplastía guiada por ultrasonido se asoció a stents más largos, por supuesto, porque podemos ver la longitud real de la lesión, y también con lúmenes angiográficos mayores. También la angioplastía guiada por ultrasonido se asoció se vio en 9 estudios y 3 estudios respectivamente. El infarto perioperatorio se reportó en 6 estudios
Y el riesgo de infarto perioperatorio no varió en el estudio, en los estudios con ultrasonido o estudios guiados solo por angiografía coronaria convencional. Vean ustedes, el stent guiado por ultrasonido se asoció a una reducción significativa de eventos cardíacos mayores, también una reducción importante la mortalidad se estudió en 16 estudios y el implante de stents guiados por ultrasonido se asoció a una reducción de casi 49% con un valor de P significativo, y el infarto agudo de miocardio se revisó en 16 estudios, y en estos 16 estudios revisados en infarto y IBUS, que es una situación en la que muchas veces nosotros en la sala tenemos cierto temor de meter un IBUS en una lesión en agudo. Entonces, en estos estudios, 16 estudios en infarto agudo, el implante guiado por stent se asoció a una reducción significativa de complicaciones. La revascularización del vaso tratado se estudió en 12 estudios, se escribió en 12 estudios de este metaanálisis, y también se redujo la incidencia de revas del vaso tratado de manera significativa. La revascularización también se reportó en 12 estudios, una reducción significativa de casi 40%. Y el punto más importante para todos es la trombosis del stent. Se estudió en 16 de estos metaanálisis. En los pacientes guiados por stent se asoció una reducción significativa de más de 40% de la trombosis del stent. Por lo tanto, se concluye en este metaanálisis que el stent implantado guiado por ultrasonido se asoció a reducción de muerte, infarto a miocardio, stent trombosis y revas del vaso tratado a 12 meses y a 4 años. ¿Cuál es la utilidad? Hay muchísimos estudios de IBUS en CTO, muchísimos estudios. ¿Cuál es la importancia del ultrasonido para guiar una angioplastia de alto riesgo en pacientes con oclusión total crónica? Por supuesto, es la seguridad para detectar el CAP proximal, para detectar las ramas, para detectar también el sizing de los vasos, hacer más eficaz las reentradas, hacer más eficaz el implante para reducir el riesgo de falla del stent, y también para tener mayores diámetros luminales y minimizar las tasas de oclusión tardía. Esta es una figura donde estamos mostrando prácticamente cuáles son los beneficios del IBUS en CTO. Este es un estudio de tantos que hay publicados. Es un estudio también de la utilidad de CTO, del IBUS en CTO, donde se comparó pacientes con CTO IBUS versus angiografía convencional para completar el procedimiento. La incidencia de restenosis intra-stent fue menor en pacientes sometidos a IBUS, y se ganaron también mayores diámetros luminales. Este es otro grupo de pacientes con lesiones largas. Es un estudio también coreano. El impacto del ultrasonido para guiar lesiones definidas en este protocolo, lesiones definidas como más de 28 milímetros. El promedio de longitud del stent en este estudio fue de 39 milímetros con IBUS. ¿Sí? Ahí están los objetivos del estudio. El punto primario fue eventos cardíacos mayores, muerte, revas del vaso tratado, infarto y a 1 año. Vean ustedes en la gráfica, podemos ver, vamos a ver mejor acá, podemos ver cómo perdón, está un poquito lejos. Ok, en línea amarilla, los pacientes guiados por ultrasonido, cómo tuvieron tasas mucho más bajas a 3, 6, 9 y 12 meses de revascularización del vaso tratado. Finalmente se concluye en este estudio de lesiones largas que los procedimientos de alto riesgo en pacientes con lesiones largas se reduce a 2.9% y hasta un 48%
los eventos cardíacos mayores comparados a un año, comparados con la geografía guiada únicamente por imagen. Estas son otras series de estudios, no los voy a describir por obvio de tiempo, además para que vean que hay muchísima información respecto a lesiones largas y guiadas por IVUS. Un grupo especial de pacientes considerados como alto riesgo, tal vez el más temido de todos nosotros, son los pacientes con enfermedad del tronco. Esto es importante por las características especiales anatómicas y fisiológicas que tiene el tronco. Por supuesto, el ostium generalmente no es redondo, tiene una forma oval. La longitud y el diámetro varía, pero cuando menos anda entre 4 y 5 milímetros, aunque por angiografía parezcan menores. La distribución del flujo, las angulaciones variables, considerar la circunfleja como una gran rama, no como una rama, como una gran rama, son cosas que hay que tener en cuenta cuando se va a intervenir un tronco. Entonces, ¿de qué manera el ultrasonido puede mejorarnos, puede ayudarnos a la intervención de alto riesgo en tronco? Por supuesto, nos va a determinar la significancia de la enfermedad del tronco. Aunque es controversial, muchos estudios sugieren que para tronco lo ideal es la fisiología coronaria, FFR, porque la enfermedad difusa, sobre todo distal del tronco, puede falsamente incrementar los índices de FFR. De tal manera que este estudio correlaciona el beneficio del IVUS con FFR, publicado en 2004, y en este estudio se demostró que el área luminal, el diámetro luminal mínimo menor de 3, para ser exacto 2.9 milímetros, o un área luminal mínima de 5.9 milímetros cuadrados, se asocia a un FFR menor 0.80, para fines prácticos menor de 0.75. Otro de los beneficios del IVUS en las lesiones de tronco es conocer la distribución de placa, qué estrategia utilizar para intervención y el resultado final. Por supuesto, esta es una foto icónica, se ven en muchas pláticas. Recordar las áreas luminales mínimas por ultrasonido a tomar en la encrucijada, en el área de confluencia. Con 5, 6, 7, 8 es una mnemotecnia muy fácil de aprender. 5 en la circunfleja, 6 en la DA, 7 en el polígono de confluencia y 8 en el tronco como mínimo para obtener un buen resultado. Y también nos ayuda a definir el tronco. Por ejemplo, si el área luminal está por debajo de 4.5 milímetros cuadrados, pues no hay duda que hay que intervenir el vaso. Sin embargo, si el área luminal está por arriba de 6, pues podemos tener una terapia conservadora con fármacos. Y cuando el área está entre 4.5 y 6 es cuando podemos combinar IVUS y fisiología coronaria. También hay muchísimos estudios sobre la utilidad y beneficios del ultrasonido en el tronco. Este es uno de ellos. Este es un brazo del estudio Novel. Este es un subestudio donde compararon pacientes guiados por ultrasonido para trabajar el tronco. ¿Y qué demostró? Demostró que los pacientes sometidos a ultrasonido intracoronario post-PCI, post-intervención coronaria y preintervención coronaria, en todo se ha demostrado un beneficio franco. Sobre todo si ven ustedes las imágenes a la derecha en el adosamiento del stent y la expansión del stent, cuando tienen áreas luminales mayores de 13 milímetros, la tasa de evento libre es de 0% a 5 años, comparados con los que tienen diámetros finales de menos de 10 milímetros cuadrados. Tal vez esta de esas 4 barras es la más importante, ¿no? Cómo ganar áreas luminales lo mayor posible en el tronco, beneficia a largo plazo la permeabilidad y la sobrevida de los pacientes a 5 años. Tampoco es una intención describir cada gráfica, simplemente para mostrar que las líneas en rojo, en todas ellas se utilizó IVUS para demostrar o para confirmar beneficio en sobrevida a largo plazo en la intervención del tronco. Los hallazgos más importantes, finales, son que la valoración con ultrasonido final post-intervención de tronco se asoció a una reducción de revascularización del mismo y la asociación entre una mejor expansión del stent
y el pronóstico a largo plazo fue superior, demostrado por ultrasonido también. La subexpansión del stent en el tronco fue asociado o se relacionó a gran cantidad de calcio, y como veremos más adelante en el estudio Ultimate, tal vez una de las causas más importantes de falta de expansión del stent, de los 4 puntos importantes del Ultimate, es la cantidad de calcio. Vamos a ir un poquito más rápido. Ultrasonido en bifurcaciones coronarias, también de muchísima información. Este es un estudio de casi 1.500 pacientes, guiados 310 por ultrasonido. Ver la caracterización de cada parte involucrada en la bifurcación: el vaso principal, el vaso distal, la rama. Todos los beneficios están demostrados en las líneas rojas. Y acá vean, la expansión del stent se alcanzó en 82% de los pacientes cuando se guió por IBUS. Los eventos cardíacos mayores a un año también fueron significativamente menores comparados con la angiografía coronaria. Y la rebas del vaso, guiada por ultrasonido, estadísticamente demostró también a largo plazo un beneficio final. Por último, para no atrasarnos más, el estudio Ultimate, que es un estudio muy importante que vino a sentar las bases para tener los conceptos ultrasonográficos post-stent. Es un estudio de más de 1.400 pacientes, con seguimiento a 1, a 3 y a 5 años. Esta primera información es del primer año, ya hay información del año 3. Esto es importante porque acá se definen cuáles son los criterios para optimizar un stent guiado por ultrasonido. El área luminal mínima debe ser mayor de 5 milímetros cuadrados o más de 90%, cuando menos, comparada con el diámetro del vaso distal. El punto número 3, que es el más difícil de conseguir, es una pool de placa menor de 50%, cuando menos 5 milímetros distal del stent. Y esto es difícil de conseguir porque generalmente las lesiones son difusas y no hay segmentos realmente sanos para poner un stent. Pero por lo pronto, cuando menos se trata de optimizar que el segmento donde vaya a ir la parte distal del stent tenga cuando menos 5 milímetros, cuando mucho, de extensión de placa. Y por supuesto, de tratar de detectar las disecciones del stent. ¿Por qué no se enrolaron a unos pacientes en este estudio? Pues uno de los inconvenientes para enrolar pacientes es que no había máquinas, no había técnicos, o no había tiempo por muchos casos en el laboratorio, y también que no se contaba con el apoyo de las aseguradoras para el reimbursement del procedimiento. Fueron 470 pacientes, 440 pacientes no cumplieron el criterio. Pero finalmente vamos a las conclusiones. La revascularización guiada por ultrasonido cumpliendo estos criterios prácticamente se asocia a una reducción de hasta de 2.9 a 5.4% de falla del vaso tratado. Los pacientes en los que se definió o se guió el ultrasonido como subóptimo, pues con la optimización de los resultados se ganó un beneficio franco. Y por último, la angioplastía guiada por ultrasonido se asoció a una reducción importante de la trombosis del stent y de la revascularización del vaso tratado. Fueron 54% de pacientes con enfermedad multivascular. El diámetro del stent promedio fue de 34 milímetros. Se pusieron, por supuesto, stents más largos, y también se usaron más balones no compleantes comparados con pacientes que se definió o se guió la angioplastía por angiografía convencional, lo cual es esperado. Y también no hubo una gran asociación de incremento en el volumen de contraste. Y esta es una foto muy importante a la derecha de la diapositiva. Van a ver ustedes el resultado óptimo de la angioplastía guiada por ultrasonido, como la revascularización a un año es 1.6% cuando se cumplen los 4 criterios, o cuando menos 3 de los criterios del Ultimate, y guiados
por ultrasonido y comparados con la figura del lado izquierdo, donde la angioplastía final es subóptima porque no se cumplieron los criterios, es de casi 4.4%. Entonces, las conclusiones del estudio Ultimate es que cuando se cumplen los criterios del Ultimate para IBUS guiado por ultrasonido, la reducción del 47% de los eventos primarios es importante para tratar de lograr estos eventos. De tal manera que la Asociación Europea de Cardiología Intervencionista, cuando se publicó este estudio, cambió la indicación del IBUS de clase 2B a clase 2A para intervención coronaria. Entonces, estamos listos para usar IBUS en todos los pacientes. En realidad, creo que los beneficios del ultrasonido son irrevocables. La preintervención, el estudio de preintervención de cada una de las lesiones y sus características, detectar placas vulnerables, severidad, longitud, morfología, plantear también la expansión, anticipar las complicaciones. Por lo tanto, creo que no hay duda que los pacientes que tienen enfermedad de alto riesgo son los que tienen más beneficio con imagen por ultrasonido o por OCT en lograr prácticamente mejores resultados, menores tasas de revascularización, menores tasas de trombosis del stent al año. ¿Hay que hacer IBUS? Yo creo que hay que hacer IBUS en todos los casos. Sin embargo, esto no significa que la técnica sea más compleja, hay que mantenerla simple, porque conociendo la anatomía de la lesión, uno puede planear estrategias más simples durante el procedimiento. Y creo que se vuelve una rutina. El ultrasonido es algo que todos queremos de manera ideal en nuestras salas. A veces no es posible, pero creo que sería algo interesante porque finalmente nos volvemos expertos en imagen. Gracias. Bueno, a continuación vamos a tener una charla virtual, una presentación virtual a cargo del doctor Tomasz Mazurek de Polonia. El doctor Tomasz Mazurek es profesor asociado de medicina y del Departamento de Cardiología de la Universidad Médica de Varsovia, en Polonia, y va a estar acompañándonos de forma virtual en su presentación. No sé si tenemos ya conexión. Yes, I'm ready. Hello, Thomas. How are you doing? I'm very good, thank you. How are you? Could you hear us well? I hear you very well. I see you very well. And the question is if you can see my first slide. We can see you actually. Okay, there you go. You can see me and you can see my slide, yes? Yeah. Perfect. Okay, perfect. So let me start. Mr. Chairman, ladies and gentlemen, it's a great privilege to me to be able to be part of your great Congress and to be able to present my personal approach of unstable plaque in the setting of intravascular imaging. First of all, we should consider which patients benefit from invasive strategy, and from many guidelines and from the actual guidelines of European Society of Cardiology, we learn that not only very high risk, but also high risk patients with Grace risk score over 140 benefit as well. In this group, we would probably need some additional non-invasive and invasive testing, and this is the field which we are discussing right now. Mostly we have IVUS and OCT for this kind of situations where we are looking for high-risk anatomy and high-risk patients in this group, where we know that CT scan are not useful at all. Still, we need to use intracoronary imaging. So we learn also that
almost 1/3 of cases are expressed by spontaneous coronary artery dissection, and which of them should we stent or which of them should we leave alone for conservative treatment. Looking inside OCT, we'll find different kind of scenario. We'll find SCAD with intimomedial membrane, which should be stented. That's another example of intimomedial membrane SCAD, which should be stented as well. The same with the SCAD with intimal tear, and here another one, intimal tear, which should be stented with no doubts. However, some intramural hematoma, it doesn't need to be stented every time. And for this setting, we should use additional risk stratification. Nonetheless, intracoronary imaging should be considered to diagnose all SCAD suspected cases, and this is very high recommendation of European Society of Cardiology of 2A, since coronarography doesn't give any hint for this kind of plaques. However, we have no specific treatment for this kind of patients, since there is no data compared medical therapy and vascularization strategies in this setting. We should not forget microvascular obstruction, and this is the growing interest in this field. So in the setting of acute coronary syndromes, we can use some of devices, and this is the example from our lab quite not long ago. And here you can appreciate pretty good FFR result, which is over 0.8, but still very poor coronary reserve, which is below 2, regardless of infusion of acetylcholine, because of very high coronary resistance, which is still over 25, and the time of flow is not shortening. So this is the group of patients we still don't know how to treat precisely, but we should not forget about them. Let me be a little bit provocative, saying that rupture of thin cap fibroatheroma is quite historical formation, since 1/3 of all acute coronary syndromes are caused by plaques with an intact fibrous cap. Is it controversial or not? Of course, in most of the cases, in more than 2/3 of cases, we'll find a nice thin cap atheroma, nice TICFA, which should be stented right away. So what are the indications and clinical value of intracoronary imaging in acute coronary syndromes? Of course, thrombus detection, where OCT is current gold standard to use. Intravascular imaging facilitates delineation of underlying plaque etiology, and this may help in tailoring therapy. When looking at culprit lesion, especially in NSTEMI patients, and problems with appropriate angiographic results, management could consider using of intravascular imaging. As I said, SCAD and any suspicion of SCAD should be signal for using intravascular imaging, especially in types 3 and 4. On the other hand, for MINOCA, which is MI non-obstructive coronary artery with non-obstructive coronary arteries, this is the only option to rule out these patients from interventional treatment. Let's look at the summary from previous update for imaging, and if we compare non-invasive
modality versus invasive modality, we see that coronary tomography has excellent, almost perfect negative predictive value, which is almost 100%, but as compared to invasive modality, has very, very poor positive predictive value and cannot be used for acute coronary syndromes. My colleague excellently discussed the problem of left main stenting, so let me briefly just stress out that we are following the guidelines, and we believe that between 4.5 to 6.0 millimeters square, this is the gray zone which should be further analyzed. Everything below and higher is beyond controversy. So following this consensus, we may summarize this piece of data that FFR is not perfect for looking at left main, and this is rather for stable coronary artery disease out of left main intervention. On the other hand, everything in between 6.0 to 4.5 millimeters square, that's the gray zone in the left main, which should be where interventional visualization should be used. And finally, minimal lumen area measurements are not very useful for peripheral intervention due to huge variations according to vessel caliber and subtendent myocardium. As I said, this idea and this subject was very nicely discussed, but I just wanted to emphasize that we follow the guidelines and use IVUS for left main intervention, which helps us to measure the area and to optimize the stent size and stent apposition. Let me briefly present you the statement of Polish Cardiac Society experts, which was just recently presented on using intracoronary imaging modalities. So our experts emphasize that we have at least 3 excellent methods which are very comparable in terms of image visualization. We may see the tissue penetration, stent expansion, malapposition, thrombus, lipids calcification, edge dissection, and this all grayscale, high definition, and optical coherence tomography are quite comparable with this setting, regardless if we use mechanical or electronical probe. We still can very nicely and precisely measure minimal lumen area, stent lumen area, etc., etc. So what is the minimal lumen area assessment in peripheral left main? Polish experts agree with European experts, and we follow the same rules. 4.5 to 60 millimeters square is the gray zone. Everything up or down of these cut points are beyond discussion. However, there is some added value in our statement. We may say that for minimal lumen stent out of left main for peripheral intervention should be not less than 5.5 millimeters square by IVUS or 4.5 by OCT, which is represented by red circle. Alternatively, over 80% of average reference lumen, which is represented by green circle. For left main, we have still some discrepancy coming from different setting of data. One is Western European, Western, another is Asian, but at least we should remember that for left main stenting, a minimal stent area should be not less than 8.2 millimeters square
to 9.2 millimeters square. Summarizing this expert opinion, we may say that for guidelines of left main stenting, IVUS is the optimal choice. On the other hand, intracoronary imaging in acute coronary syndromes, here we rather use OCT. For imaging for spontaneous coronary artery dissection, because of the safety reasons, probably IVUS would be better option. And on the other hand, stent failure, here OCT have several advantages. And let me finally guide you through two clinical cases from our cath lab just recently done, which from the clinical point of view look very similar, but when we look inside, when we look into the vascular imaging, we see that these patients are strikingly different. First one is 69 years old female with STEMI inferior, no significant left coronary artery disease. However, in the right dominant vessel, we see huge thrombus, and this patient required right ventricular stimulation because of third-degree block. After stenting distal part of this vessel, we decided to use OCT to evaluate what are we dealing with, and what will be our strategy for this huge and long vessel. So here you can appreciate colocalization of OCT probe with angiography, which helps to see that in the middle portion of this vessel, initially it looks okay. On the right panel, you see nice large lumen. So we decided to stent proximal area of this arteria, which you see right now. And after stenting this proximal segment, we repeated OCT. It looked quite okay on angio. However, when looking into OCT, we immediately saw some problems. And when we look closer, you will see in this area some huge thrombus, I would rather say maybe some kind of severe lesion, not really malapposition, but for sure intimal tear, which must be treated. After third stent implantation, we repeated OCT, and result look acceptable. Here you can appreciate stent apposition, nice result on angio, pretty good result on OCT, and also we can look at 3D modality and appreciate the apposition of the stent from the inside. Okay, and let me now present the second case, and this is again inferior wall STMI, and this was 73 years old male, just 2 days ago admitted to our cath lab. Here we knew that there was some kind of intervention in the right coronary artery some of 20 years ago in USA. However, no data was available at the time of intervention. And on the first angio, we could appreciate huge thrombus in the middle portion of huge right coronary artery. Again, as you see, this patient required right ventricular stimulation. After opening the vessel, we wanted to see what we really are dealing with, what is the stent inside, and how should we treat this patient. And
Here on OCT, on the lower panel, you can see that there may be some kind of stent discontinuity in the middle portion. In addition, there is huge thrombus in the distal portion of the stent, which is seen here on upper panel. There must be obviously some malapposition of the stent, which was probably the reason for very late thrombosis in the stent. And here is this huge stent in proximal right coronary artery. So, of course, we stented whole proximal and middle segment of right coronary artery, and please appreciate the timing. The procedure with two recordings of OCT took less than 15 minutes, and here again we can appreciate 3D modality after stenting. And obviously, some of these struts, which are red color, may be and probably should be treated by another post-dilatation. Here again, 3D modality with tissue, which gives us more idea what's the result of our intervention. To summarize, let me say that no matter what these two guys say, in any case of doubt of or discrepancy in the angiography, I would recommend to use intravascular imaging, because seeing is believing. Thank you very much for your attention. Thank you very much, Professor Mazurek. I have a question for you, and it's regarding functional assessment, and it's regarding functional assessment FFR in acute coronary syndrome patients. As you might know, there are a couple of studies, the FLOWER study and a couple of large registries from Spain, which have shown that doing physiology evaluation in these patients with acute coronary syndromes gives you more false negative results. What is your take on doing functional assessment in patients with acute coronary syndromes? As I briefly mentioned, our takeoff for acute coronary syndromes is mostly visualization of the plaque if we have doubts. And these doubts come more often every day. Let's say last 2 years, we didn't use it as often as last half a year. For FFR, we reserve these methods on everyday basis, mostly for stable coronary disease, for diffuse but not evident plaques. So I would say for acute coronary syndromes, it's rather a rare situation to use FFR in our cath lab. Thank you very much. Thank you, Thomas. There's a comment by Dr. Diaz also, and then I will hand the microphone to Dr. Allende to give us a comment also, please. Hi, Dr. Great talk. Thank you for your talk. There is some historical concept about the gold standard IVUS on left main intervention, compared with some people doesn't want to do OCT in left main. Do you think that still this nowadays this concept is still present, or we can do, some people do OCT in left main through the guide extension? Yes, yes, but for some reasons we use IVUS, and for left main, IVUS seems to be perfect. And I think most of the data and most of
relevant clinical data says that IVUS would be excellent for left main stenting. And as you said, I think that was a little bit historical attitude when the OCT came along. You know, we wanted to use OCT for every stage and every situation, but now, when we compare these two methods, it looks like IVUS is perfect for left main, and this is our approach. Gracias, Tomás. Si alguien de la audiencia quiere hacer alguna pregunta o un comentario, siéntanse con la confianza de pedir el micrófono. Creo yo que el empleo de estas modalidades de imagen, OCT o ultrasonido, vino a romper una zona de confort en el que se cayó en cierto momento de estar tranquilos al poner un stent medicado, veíamos buenos resultados, mejores evoluciones que lo que teníamos con el stent convencional, digamos. Sin embargo, creo que estas charlas nos permiten ver que estas estrategias son inamovibles en el mejorar el resultado, no solo el agudo, sino el clínico a largo plazo, cuando mejoramos los resultados de la angioplastía con ultrasonido. Doctor Allende, por favor, tu impresión en este sentido. Sí, gracias, doctor Leva. Yo totalmente de acuerdo. Y en base a lo que comentaba ya también el doctor Díaz, creo que el IVUS y el estudio de imagen intravascular durante el procedimiento de intervencionismo coronario se ha vuelto un parteaguas para cambiar el desenlace de los pacientes. Yo sí sugeriría, de acuerdo a la pregunta que hizo el doctor Díaz, si IVUS en todos o no. Definitivamente, si nosotros tenemos los medios en nuestro centro hospitalario, definitivamente sí lo recomendaría. Incluso nosotros trabajamos en un centro privado. Eso disminuye de manera significativa la intervención guiada con imagen. Sin embargo, lo que hacemos en otras situaciones, cuando el paciente no tiene los medios, pues aunque la industria no lo recomienda, utilizamos sondas reesterilizadas. Claro, en la menor proporción de los pacientes, pero tratar de siempre guiarnos para este caso. Y otro punto importante que yo recalcaría sería que no están peleados el FFR con el estudio de imagen. Son herramientas totalmente distintas. Bien es sabido que dicen cuando quieres tratar a un paciente ponle el IVUS, cuando no quieres tratar ponle el FFR, pero creo que son herramientas distintas. Uno es complementario y otro mejora mucho el desenlace de los pacientes y sobre todo restenosis, ruptura del stent, disecciones distales y la optimización del vaso. Sí, quizás yo también recalcar el punto dicho por el doctor Tomás, que cuando vamos a un síndrome coronario agudo y encontramos coronarias normales, decimos, bueno, sí tuvo un infarto, pero tiene coronarias normales. Yo creo que la realización de OCT nos permite identificar otros mecanismos fisiopatológicos del síndrome coronario. Entonces, no quiere decir que sean coronarias normales, sino que son habitualmente lesiones no visibles a la angiografía y que nos obligan también a tomar diferentes estrategias terapéuticas en esta situación. Yo creo que un poquito lo que me llevo de la visión de Alejandro es para la planeación de una angioplastía difícil, probablemente echar mano de la herramienta del IVUS, para la toma de decisiones y para llegar un poquito más allá en el diagnóstico en un síndrome coronario agudo, pues tener al alcance OCT. Carlos, ¿algún comentario en ese sentido? ¿Alguna pregunta de la audiencia? Sí, por favor, aquí enfrente. El doctor Carlos Bonfil. Gracias. Yo comentar una situación. No hay ningún estudio que demuestre que el OCT es mejor que el IVUS en puntos duros, sea muerte, restenosis, etc. Entonces, cuando uno analiza esta situación y ve que el IVUS y el OCT son similares en puntos duros, lo lógico es usar el más fácil, el más barato, ¿sí? Entonces yo no estoy peleado con el OCT, creo que es una muy buena opción, tiene sus indicaciones obvias, claras en investigación, cuando hay nuevos devices, pero en la práctica diaria yo creo que el IVUS es una muy buena opción. Y el otro punto es que todas estas técnicas de imagen existen, ¿sí? Pero no hay ninguna guía donde diga cuál es la mejor forma de usarlas. Por ejemplo, cuando vemos lo que dice la literatura en tronco, dice 5, 6, 7 y 8. Entonces, imagínense, el punto de corte es 6 y nos están diciendo que con 1 milímetro más el paciente va a estar bien.
en la bifurcación que es 7. Entonces, Bill Lombardi, que es un experto en IBUS, él dice que siempre hay que llegar al área media con el IBUS. Y es un poco contradictorio, ¿no? Dicen 5, 6, 7 y 8, pero después te dicen, bueno, 80% del diámetro mínimo luminal o área mínima luminal, media. Entonces, en un tronco, pues siempre esto va por arriba de 10 milímetros cuadrados y más de 4 milímetros de diámetro. Entonces, yo creo que es muy importante usar la imagen, y cuando yo oigo que dicen, es que es difícil, es que no se puede, por Dios, recientemente en Querétaro me encontré a un médico que trabaja en Tamaulipas y está siendo líder en Impela en infarto agudo. Entonces, yo creo que querer es poder. El punto es que los médicos no quieren usar el ultrasonido. Esa es la verdad. No sé por qué, quizá porque es consumidor de tiempo, muy probablemente es porque cuando viene el IBUS no saben qué hacer con la data. Entonces, yo creo que hay que hacer mucha más trabajo sobre el ultrasonido intracoronario y con la imagen. Es mi comentario. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Professor Mazurek, just a quick question. And what the Dr. Buenfil is saying is there a fight between IBUS and OCT? If you were to have one of those, only one, which one would you choose? And I'm asking you because I just spoke with Dr. Uribe here in my left, and in Latin America, where it could be, that easy, not be easy to have one or one of those tools. So if you were to choose one of them, which ones would you rather have? No sé si tengamos el sonido. There's no sound. This is very clever. Okay, this is very clever question, but there is no clever answer, I'm afraid. Of course, the best is to have all. I would say if I would have to choose one of those, probably I would use OCT. I would choose OCT, which gives me no doubts much better resolution in difficult situation, especially with stent apposition, with different plaque complications, with all kinds of scenario where IVUS may be either not able to go into because of the size, or maybe the resolution of IVUS would be not sufficient. With OCT, most of the time you would be able to use in most of the vessels, and of course you can use it for left main if you are not able to use IVUS at the same time. Of course, the refoundation in Poland is still the case, and this is not like we can use anything anytime, and we try to cut our cost as everywhere. But again, for choosing one, I would probably choose OCT, and another reason is we learned so much from recent imaging studies how different these plaques could be, how complex the lesions could be, and from angio we don't see it, from IVUS we don't see it either. Most of the time the haziness in IVUS is not enough to distinguish what we really see, especially in distal lesions. So I would go for OCT. ¿Hay tiempo para una pregunta más? Sí. I think it's a clever and a tricky question, but some people doesn't believe, at least I have some experience, some people doesn't believe in the measurements of IVUS compared with geography, and they do what they think. They look at the geography, not the IVUS set. It's a regular problem I think in all centers. IVUS give some measurements, and they say, I don't think so. Let's take this size. So if you, comparado a su pregunta, doctor, if you do IVUS, it's not a matter of faith.
Just believe, just measure, and do what Abu said. If you see the results after using the correct stent sizing and pot sizing. If you let me just briefly comment what you said, Professor, I think it's very excellent comment. I would say use what you are more experienced for. If you are experienced in IVUS, use IVUS. If you are more experienced in OCT, use OCT, but at least use one of visualization methods. Lo que dijo el profesor Díaz es muy cierto. A veces en la sala, mis médicos hacen el IVUS y el área es muy grande. Y dicen, no, vamos a poner un stent más chico. Entonces yo digo, ¿para qué haces IVUS si no le vas a creer? El IVUS tienes que creerle. Entonces muchas veces pasa eso. Lo que decía el doctor, hay un escenario donde el OCT no sirve, ¿sí? Si el paciente tiene no reflow, a ver, explíqueme, ¿cómo le van a hacer OCT a un paciente que no tiene reflow, que tiene reflow? Entonces, yo siento que mucha gente tiene una tendencia y no es objetiva. Eso de decir que el OCT es para todos los escenarios no es verdad. Si el paciente tiene no reflow, no pueden hacer OCT, por Dios. ¿Sí? Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Con esto ya estamos por terminar la sesión. Muy amables. Thank you very much, Professor Thomas, for your attention and for your lecture. Okay. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Gracias. Y de acuerdo al programa, estamos con los casos clínicos desde el Instituto Nacional de Cardiología en media hora, entonces no se vayan muy lejos y estén aquí con nosotros, por favor. Gracias.